Un caso que de nuevo representa a la España más negra. ¿Qué te dice esta historia, Andrés Aberasturi? Pues más que decirme, me deja absolutamente callado, y yo creo que boquiabierto, ¿no? Porque yo me pregunto por qué siempre la locura de los adultos, o casi siempre por lo menos, se ceba con los niños, con los inocentes. Y ya casi me da igual qué locura, esta que hemos visto donde la religión mal enseñada y peor aprendida se mezcla con ritos más o menos espiritistas para provocar el aborto de una niña de 11 años y por lo visto, no se sabe muy bien, embarazada. Siempre son los más inocentes las víctimas. Ahora mismo recuerdo las declaraciones de hoy de la madre de José Ignacio, ese crío que se suicidaba hace unos días en el colegio de Crowley, de Madrid. Su profesora le llamaba tontito cuando levantaba la mano porque se sabía el nombre una pregunta, pues esta señora le contestaba: tú calla, tontito. Y el tontito decidió callarse para siempre, tirándose por una ventana. Iba a decir que ojalá, pero no sé si realmente lo deseo o no, ¿no? Pero yo me imagino que el silencio del tontito le va a retumbar a esa profesora estrepitosamente cada noche de su vida. Y del otro caso, de este que hemos contado ahora, pues habrá que colocarlo en el capítulo de las herencias negras de este país en el que todos somos ricos, en herencias negras, ¿no? Una de las señoras que ayudaba en esta ceremonia, tía de la cría además creo, en esta ceremonia espiritista y sangrienta, fue atendida por lo visto en un hospital de golpes y de hematomas, moraduras. Entonces, como explicación, dijo que se las habían producido unas fuerzas negras que le dieron una paliza, es decir, unos espíritus, pero que no se las curasen, no permitió que se las tocaran porque Santa Lucía se encargaría del asunto. ¿Cómo se cura todo esto? Pues yo creo que se soluciona, supongo que a base de tiempo y de escolarización obligatoria sin duda, ¿no? Eso sí, que primero Dios, pero sobre todo luego el ministro y la dirección del centro en el que hagamos la escolarización obligatoria, o quien sea, me da igual, las APAs, quien sea, nos libren de una vez de ese pequeñísimo número de profesores y de profesoras que a un niño huérfano de 14 años le ordenan que se calle y le llaman tontito. Porque ya lo ven, los hay tan tontitos, que en lugar de rebelarse y decir lo que se merece a alguien que se autodomina maestro o maestra, deciden no hablar, y una y otra vez, hasta que un día, humillados y ofendidos, a los 14 años de vida, se callan para siempre. Mediocres, por no decir malos, resultados de los equipos españoles en las competiciones europeas de fútbol. El Barcelona en la Recopa fue derrotado por 1-0 por el modesto equipo turco del Trabzonspor. En la UEFA, el Valencia no pasaba del empate a 0 frente al flojo Heracles. El Atlético de Madrid sufría una derrota por 2-0 ante los rumanos del Timișoara. Por su parte, la Real Sociedad, que había empezado con buen pie, sucumbía en Lausana por 3-2 y el Sevilla se tenía que conformar con el empate a 0 frente al Salónica. Estos son algunos de los goles de los conjuntos españoles en la jornada de hoy. Pues ya lo han visto, flojos resultados frente a flojos rivales. ¿No es decepcionante, José Javier Santos? Decepcionante y empieza a preocupar, ¿no? Porque tenemos muy reciente el Mundial de Italia y el papelón que hicimos. Que jueguen 6 equipos, que los rivales que tenemos ahí están y solo se haya conseguido una victoria a domicilio, a mí me parece muy preocupante. Porque además, incido en una cosa, el sorteo fue en su día generoso, así lo dijimos todos. Y hoy ha ocurrido todo lo contrario, con determinados jugadores que no han sabido defender los colores de algunos equipos españoles. Y lo digo con toda la responsabilidad del tema, porque una cosa es jugar mal y otra rozar el ridículo. Y eso es lo que hicieron hoy, por ejemplo, Atlético de Madrid y Barcelona, amargándonos las primeras horas de la tarde. Uno en Rumanía y otro en Turquía. Hablo de estas dos derrotas porque han sido las más escandalosas y, al parecer, según cuentan los enviados especiales, las más deplorables en cuanto a juego. Se da la curiosa circunstancia de que ambos jugaban en puntos conflictivos. El Atlético se desmoronaba a primera hora de la tarde, donde hace unos meses comenzó la revolución rumana que acabó con Ceausescu en Timișoara, mientras que los de Cruyff
eran humillados a 600 kilómetros del Golfo Pérsico, en una localidad turca llamada Trabzon. Naufragaban pues nuestra simbólica fragata azulgrana y Gil y los suyos colaboraban para devolver la alegría al pueblo rumano. Del paseo militar del Real Madrid en Dinamarca poco más podemos añadir de lo dicho ayer, salvo que es el único de los 6 que ha conseguido la victoria y que además tiene ya el pasaporte asegurado para la siguiente eliminatoria. Cuando creíamos que la jornada se enderezaba con 2 goles tempraneros de la Real Sociedad, pues al final también mordieron el polvo de la derrota. Y ojo que estamos hablando de los discretos suizos del Lausana, que no han ganado nunca a casi nadie. Lo mismo podríamos decir de los 2 rivales griegos de Sevilla y Valencia. Bueno, lo del Valencia tiene una disculpa mayor porque ha sido fuera de casa, pero el Sevilla no ha conseguido hacer un gol al PAOK de Salónica, que seguro que ustedes como yo tampoco recuerdan que haya ganado nunca nadie. Yo les hago una recomendación a esta hora de la noche, 12:20, olviden la jornada negra para el fútbol español, no merece la pena darle más vueltas, y yo modestamente les invito en unos minutos a compartir un gran encuentro en la pantalla de Telecinco, Rapid de Viena, Inter de Milán. Ya ha llegado el momento de conocer los titulares más destacados que se van a encontrar mañana. Nuestro recorrido por las primeras páginas de los periódicos inicia hoy en la redacción de El Independiente. Allí está su subdirector, Graciano Palomo. Buenas noches. Buenas noches desde El Independiente. La noticia más relevante de nuestro periódico se refiere hoy a la feroz lucha interna que está teniendo lugar en la Federación Socialista Madrileña entre guerristas y leguinistas. Concretamente ayer, presidentes regionales del PSOE se reunieron en Toledo marginando al presidente Leguina, mientras Acosta hacía pública su victoria en Madrid entre las dudas del presidente madrileño. La segunda noticia más relevante es la petición del presidente iraquí Saddam Hussein para buscar una salida negociada a la crisis del Golfo y pretende entablar negociaciones con el rey Fahd de Arabia Saudita, mientras los Estados Unidos siguen haciendo acopio de armas y soldados en la zona. Y en el apartado deportivo se reseña el mal comienzo del Barça y el Atlético de Madrid en las Copas de Europa. Saludos desde El Independiente. Saludos, gracias, y nos vamos ahora al diario Ya. Desde allí, como es habitual, su redactor jefe, José Vilamor, nos revela sus titulares de mañana. Gracias también y cuando quieras. Buenas noches. La crisis del Golfo empeora por momentos y el secretario general de Naciones Unidas la ha calificado hoy nada menos que de explosiva. También recogemos en primera página el estreno de Carmen Romero como oradora en el Congreso de los Diputados y la mala racha de los equipos españoles en sus compromisos europeos. Por último, una noticia triste, dramática, espeluznante: el asesinato de una niña de 11 años por su madre en Albacete mediante unas extrañas y raras prácticas exorcistas. Buenas noches. Buenas noches, y para concluir esta sección nos vamos ahora a Barcelona, concretamente a la redacción de La Vanguardia. Allí está su subdirector, José Ramón González Cabezas. Buenas noches, José Ramón, y adelante. Hola, buenas noches. Nuestra noticia del día son unas declaraciones del líder de la OLP, Yasser Arafat, uno de los pocos aliados de Irak, quien asegura que Saddam Hussein está dispuesto a negociar su retirada de Kuwait en el marco de una conferencia internacional. Esta revelación coincide con una importante reunión del rey Hussein de Jordania, el presidente argelino Ben Yedid y el rey Hassan de Marruecos para buscar una solución árabe al conflicto. Nuestra segunda noticia del día se refiere a la posición del Partido de los Socialistas de Cataluña en el debate precongresual del PSOE. El líder del partido, Raimon Obiols, pedirá a Felipe González que defienda y asuma como propia la propuesta de una mayor representación y más amplia en la nueva dirección del PSOE. Finalmente, nuestra portada recoge la apertura del Salón Gaudí, dedicado a la moda de la mujer para 1991, y la derrota del Barça en su primera cita europea de fútbol. Nada más, buenas noches. El erotismo vence a la pornografía. Así parece desprenderse al menos de los datos que llegan de Dinamarca, una de las sociedades consideradas más permisivas de Europa y que además fue uno de los primeros países en legalizar la pornografía hace ahora 20 años. Los editores consideran que ha pasado ya el tiempo en que la clientela de las publicaciones pornográficas, exclusivamente masculina, obligaba a importantes tiradas de las revistas con crudas escenas sexuales. Ahora se tiende hacia las publicaciones que se puedan dejar en la sala sin escándalo alguno. La razón, según explican, es que el público está harto del sexo duro y permite algo de romanticismo que permitan juegos de imaginación. Este tipo de revistas las leen o las miran un 60% de hombres y un 40% de mujeres. Esta distribución de lectores, con un aumento considerable de las mujeres,
es considerado como un éxito. Para los editores, la población femenina prefiere formarse imágenes en su cerebro y utilizar su contenido para hacer más rica la relación con su pareja. Para demostrar la importancia de la imaginación en el erotismo, una de estas revistas edita una versión para invidentes grabada en cintas de casete. Se acaba pues el sexo duro y se abren las puertas a la imaginación. ¿Qué opinas de este cambio, Juancho Armas Marcelo? No lo sé, Luis. Yo creo que entre el erotismo y la pornografía hay sutiles distancias que los expertos en estas cosas tan difíciles han querido describir sin conseguirlo del todo. El erotismo se presenta bajo el signo de la diferencia. Eso dice al menos Francesco Alberoni en su gran ensayo sobre el asunto. Y la pornografía clava sus ojos en la vulgaridad, según me dice mi elemental saber y entender. Es una discusión tan vieja como el amor, sus formaciones, conformaciones y malformaciones. Incluso la fantasía puede estar impregnada de erotismo y pornografía. Son eróticos o pornográficos los huacos peruanos reconocidos como arte. Y las epopeyas hindúes como el Mahabharata o el Ramayana son eróticas o pornográficas. Y el Kama Sutra, de que todo el mundo habla como si lo conocieran e incluso hubieran practicado algunos de sus consejos, es erótico o pornográfico. Un dilema de verdad extendido por el mundo entero que nosotros hoy hemos resuelto con La Mujer de Rojo. Ahora dicen los daneses, y yo me temo que hay que dudar de eso, que es mejor, mucho mejor, más estimulante el erotismo, algo así como una ligera insinuación, un toque de distinción o clase a la hora del deseo. Claro, el patito feo sería la pornografía, que siempre está, ya lo hemos dicho, bañado por la vulgaridad y la caricatura grotesca. Véase una película, por ejemplo, pornográfica. Aburren a los 20 minutos. Eso dicen quienes los ven, claro. Véase una película erótica. Gusta incluso hasta la cursilería. El signo de los tiempos, además, es muy cambiante y hay filósofos como Bruckner o Kierkegaard que dicen que la pornografía no es más que una sucesión de actos sexuales sin que haya una historia central. Yo no lo sé. El privilegio de la duda está ahí y las mentalidades también, para aceptar o rechazar cualquier divagación sobre este asunto. Pues sin más divagaciones, Juancho, nos vamos al Salón Gaudí Mujer. Estas son las últimas novedades presentadas en Barcelona de la moda femenina para la próxima temporada primavera-verano. El Castillo Púbol, antigua residencia del pintor Salvador Dalí, ha abierto sus puertas después del incendio de 1984 para la inauguración del Salón Gaudí Mujer, en el que la diseñadora Margarita Nuez presentó su colección Otoño-Invierno. La creadora apuesta esta temporada por la sencillez de líneas y la suavidad en los tejidos. El punto y las gasas han sido los reyes de la pasarela. El largo de las faldas rondará esta vez el tobillo, casi como los fulares, prenda base de la creación. Pues así se vestirán las mujeres en la próxima temporada, cuando quizá todavía sigan aullando los lobos. Estos lobos que les vamos a presentar al menos. Se trata, ya los conocen, de la banda de rock fronterizo formada en California a mediados de los 70. En estos momentos actúan en Madrid y no cabe duda de que sus espectadores oirán lo mismo que van a escuchar ustedes ahora. Esta es la banda hispana que ha conseguido triunfar en Estados Unidos. Son canciones que vienen a ser ni más ni menos que un fragmento de nuestra identidad, por lo menos para los que recordamos a Richie Valens. En fin, esto es lo que ocurre y así se lo hemos contado. No nos olviden, mañana estaremos aquí. Gracias y hasta entonces.